abrigo, refugio, mi pan y escudo. Nada sin ti anhelo yo vivir. Tú eres todo en mí. Hola, muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. ¿Cómo se encuentran cada uno de ustedes en este día? Nosotros contentos de poder seguir realizando muchos más videos con muchas enseñanzas que son realmente de mucha importancia, en especial la que vamos a leer hoy, la que vamos a llevar a cabo, a desarrollar en estos minutos, que obviamente es de mucha importancia. Entonces saludamos a todos nuestros amigos que están también en la página de Facebook, siguiendo allí la página. Un saludo grande para todos y en especial a la familia que también siempre nos están apoyando. Muy bien, nosotros nos encontramos aquí en nuestro país argentino, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa. Entonces queremos hablar acerca de las señales antes del arrebatamiento. ¿Cuáles son esas señales que serán antes del arrebatamiento? Hay muchas, obviamente hay muchas en las que la Biblia nos va dejando en claro, pero vamos a ver también algo en especial. Una señal grande, es decir, una señal de suma importancia, es la del retorno del pueblo de judío a Israel. Hay que entenderlo que esto es así. Hay muchos cristianos de origen gentil de que quizás no le agrada escuchar esto, pero hay que ser sincero. Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel es esta nación hebrea es el pueblo escogido por Dios. Entonces realmente esto es necesario entenderlo, de que Dios no ha desechado a su pueblo, como bien sabemos que la Escritura habla de esto. Dios no ha desechado a su pueblo en ninguna manera y no va a descansar hasta que todo el pueblo judío, esta nación hebrea, el pueblo de Israel, termine por aceptar al Señor Jesucristo como Mesías. Si bien es cierto, más del 95% de los judíos no creen, no aceptan a Jesús como el Mesías, pero una vez que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, muchos judíos, muchos de ellos van a aceptar a Jesús como el Mesías y lo amarán en gran forma, en gran manera. Muy bien, aceptarán, como bien decimos, al Hijo de Dios, a Jesucristo, como Mesías. Entonces, Israel es el bolígrafo, digámoslo así, en la mano de Dios, en lo cual, por medio de ellos, por medio de los judíos, por medio de esta nación hebrea, Dios escribe la historia prácticamente para la humanidad completa. Como bien sabemos, de allí viene todo. Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces, la nación hebrea, esta nación hebrea, es el reloj profético de Dios. Este reloj que ha estado detenido por casi 2 milenios, ya ha quedado detenido, pero en este tiempo, más precisamente ya en el siglo XX, XXI, obviamente, se ha echado a andar ese reloj profético, en lo cual ha estado detenido por mucho tiempo. Y bueno, esto es necesario saberlo, entenderlo, en lo cual los judíos en ese trayecto, en ese lapso, fueron desterrados, como se dice, fueron dispersos por todas las naciones. Y es como la frase en la cual se escuchaba y se dice: eran judíos errantes que vagaban de nación en nación. Y esta predicción del destierro de Israel fue predicha, fue anticipada por la Biblia, en lo que sería esta desgracia para el pueblo de Israel.
Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 28, versículos 63 y 64. Allí la Biblia dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conocisteis, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Está hablando de dioses ajenos. Entonces vemos cómo esta predicción en cuanto al destierro había sido prácticamente como una promesa para el pueblo de Israel, en el cual no habían aceptado al Mesías. Entonces vemos que es importante entender estas cosas. Estas señales son realmente importantes, porque por medio de ellas sabemos qué tan cerca también estamos del arrebatamiento. Eso es esencial entenderlo. Entonces, pese a todas estas cosas, a estas barreras, a este obstáculo que se enfrentó Israel en el tiempo, Israel, sí, es verdad, surgió como nación, pese a todas estas cosas, convirtiendo así en una señal. Mire, desde el momento en que resurgió Israel, la nación, se convirtió en una señal, pero mucho más grande fue esta señal que la que ocurrió en el suceso, en los tiempos de Moisés, cuando el pueblo hebreo fue sacado de Egipto. Pero resulta que esta señal, en la cual el retorno del pueblo de Israel a Jerusalén abarca muchísimo, es mucho más grande. Vea lo que explica ahí en Jeremías capítulo 23, en el versículo 7. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 23. Es importante entender las cosas, las profecías. Jeremías capítulo 23, versículos 7 y 8. Vamos a leer para que podamos entender cada versículo. 23, versículos 7 y 8. Dice allí: por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? El retorno del pueblo judío a la tierra prometida, a Israel, en este tiempo, es una señal mucho más grande, porque allí dice: por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitaron en su tierra. Será mucho más grande el gozo cuando regresen a su pueblo natal, a su tierra natal. Es tremendo lo que hace Dios con Israel. Recuerde, Israel jamás fue desechado de ninguna manera. Pero en honor a la verdad, más de 400 profecías en la Escritura anuncian que ese exilio, esa diáspora, ese destierro o galiut, como se dice en hebreo, termina exactamente ya en los siglos XX, en el siglo XX, en el siglo XXI, parte de lo que estamos ahora, obviamente. Comienza realmente a cumplirse las profecías en lo que Dios había dicho un día. El pueblo pisaría nuevamente, habitaría el pueblo de Israel sus tierras natales. Entonces se convierte en un milagro muy, pero muy grande. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 11,
Ezequiel capítulo 11, para repasar bien la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 11, en el versículo 17. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Vea qué importante milagro que haría el Señor, mucho más que aquel que hizo cuando fue sacada la nación hebrea de Egipto. Es tremendo. Pero Ezequiel describe, o esta profecía de Ezequiel es mucho más contundente porque primero describe una restauración física y en segundo una restauración espiritual. Vamos a leer en Ezequiel ahí nomás en el capítulo 36. Dios pueda bendecir a cada uno que le gusta escudriñar la palabra. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 y 25. Vea la importancia de examinar estos textos. Ezequiel 24 y 25 dice la Escritura: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso sería en segundo lugar, que sería la restauración espiritual sobre la nación hebrea, sobre este pueblo. Impresionante. Eso es una gran señal del pueblo de Israel volviendo a su tierra natal. Es una señal que no puede pasar, que no se puede pasar de largo a nosotros que escudriñamos la Escritura y estamos al pendiente del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Claramente rechazar al Mesías fue una mancha imposible de borrar. Así lo dice el profeta Jeremías. Nuevamente Jeremías en el capítulo 2, vea qué importante profecía esta. Jeremías capítulo 2, en el versículo 22, la Escritura dice allí, dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pues rechazar al Mesías era una gravedad tremenda, un pecado tan grande que esa mancha era imposible de borrar. Qué importante entender esto. Aunque el arrepentimiento mencionado en Jeremías, en esta profecía, realmente ya se ha ido produciendo en lo que decimos siglo XX, XXI, obviamente, mucho más fue ocurriendo este arrepentimiento ya cuando en el año 1948, donde la nación de Israel resurge como Estado, mucho más comienza el arrepentimiento allí del pueblo judío. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en Romanos, para que entendamos lo que habló el apóstol Pablo acerca de los judíos. Romanos capítulo 11, muy conocido este mensaje que seguro lo conocerán. En el versículo 23 y 24 dice: y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. El olivo en lo cual representa a Israel. Y otro versículo más para leer nuevamente en el libro de Ezequiel,
para corroborar Ezequiel capítulo 36, porque es de suma importancia ver el contexto espiritual también, a pesar del histórico, sobre lo que habla Jeremías, Ezequiel. Dijimos Ezequiel 36, nuevamente el versículo 26 al 28, la Escritura dice: y os daré un nuevo corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Qué importante es entender este impresionante versículo y capítulo, que lo que explica acerca de la restauración, no tan solamente la restauración de Israel. Bueno, eso implica obviamente el milagro del pueblo de Israel, y también implica las señales contundentes acerca de los días cercanos al arrebatamiento. Hagamos un parate aquí, como decimos nosotros, y recordemos, estas son señales previos al arrebatamiento también, son señales antes del arrebatamiento. Eso es importante entenderlo. Entonces, muy bien, los huesos secos, en lo cual habla Ezequiel capítulo 37, representan obviamente a Israel. Esta profecía de Ezequiel capítulo 37 describe allí obviamente a Israel, y en esta época final, y bueno, pero constituye una profecía más que clara, constituye una profecía realmente muy contundente en cuanto más que nada a la descripción, más que nada al detalle de la desazón que pasó por Israel. Constituye también la barbarie que ocurrió con el pueblo de Israel, el dolor que se describe también en Ezequiel capítulo 37. Y eso es necesario corroborar con la historia, lo que está descrito en Ezequiel capítulo 37. Israel era un valle de huesos secos, pero ahora comparémoslo con la historia. Como todos sabrán, tras el holocausto nazi, donde murieron allí 6 millones de judíos, donde en esos campos de exterminios, en esos campos hechos con el propósito de prácticamente de exterminar al pueblo judío, de la mano, digámoslo así, de Hitler, realmente se puede apreciar de que es contundente esta profecía de Ezequiel capítulo 37, porque allí es tremendo lo que se describe. Ahora lo vamos a leer. Entonces vemos con la historia también lo que dejó prácticamente a una minoría en lo que es el pueblo de Israel. Entonces vemos que realmente nos deja en claro aquí en Ezequiel capítulo 37, en el versículo 1 al 3, nos deja en claro el dolor tan grande que ocurrió en aquellos campos. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 3. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Allí dice, eran muchísimos estos huesos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Es realmente tremendo lo que describe este devastador suceso en la historia. Como podemos ver, era algo muy también impresionante. Vea que señales comienza a ocurrir antes del arrebatamiento. Entonces, la intención nuestra es de poder hacer una continuidad sobre esta enseñanza, las señales sobre antes del arrebatamiento. Entonces, vamos a continuar obviamente en un segundo video para describir las señales antes del arrebatamiento. Importante es para la iglesia conocer, saber a profundidad sobre todas las señales. No es tan solamente guerra, rumores de guerra, pestilencia, todas las cosas que Jesús describió. Ojo, estamos diciendo que no es tan solamente eso, sino que tenga en cuenta usted que lo que acontece en Israel es de mucha importancia actualmente, porque dijimos, Israel es el reloj profético, es la virome, el bolígrafo en las manos de Dios. Lo que acontece, lo que sucede en Israel tiene mucha importancia en cuanto a la Biblia, en cuanto a lo que avance en los sucesos que ocurren en Israel, para saber qué tan cerca del arrebatamiento estamos. Pienso yo que ha quedado muy claro y será hasta el próximo video. Muchísimas gracias.